Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El efecto Doritos. Va a descubrir aquí en este vídeo cosas muy interesantes, créame. Vamos a empezar desde el comienzo. Hay un curioso periodista cuyo nombre es Mark Zalker, así se llama este hombre. Mark, en una ocasión, visitó un rancho. Había sido invitado a un rancho y en aquel rancho pues había un montón de vacas, como suele ser habitual en aquellos ranchos en Estados Unidos. Pero, curiosamente, en aquel rancho las vacas habían sido separadas. Las habían separado en distintos prados. Al parecer, el dueño de aquel rancho había separado a las vacas que estaban embarazadas o preñadas en una parte concreta. Había cercado y en aquella parte concreta del prado habían sido colocadas esas vacas. El resto, junto a los novillos, se habían situado en otras partes y en otros prados totalmente distintos. Cuando Mark le preguntó al ganadero que por qué tenía las vacas separadas, este le contestó que aquellas vacas estaban embarazadas y que necesitaban mucha proteína. Por eso las había colocado en un prado que tenía muchísimos tréboles. Pero claro, Mark se hizo una pregunta. Se preguntó cómo las vacas son capaces de saber que necesitan más proteína. El ser humano puede saberlo, pero las vacas no lo saben. Y resulta que las vacas tienen un curioso sentido biológico que, dependiendo de sus necesidades, eligen unos u otros sabores de manera inconsciente, de tal modo que cuando están embarazadas les parecen más apetitosos los tréboles que otro tipo de pasto. Cuenta Mark que tuvo en un momento concreto la oportunidad de comer un bistec de aquellas vacas. Dice que la carne que producía aquel ganadero era sencillamente alucinante. Cuenta Mark que era el bistec más delicioso que había comido en su vida. Sencillamente porque los animales que tenía en aquella granja elegían la posibilidad de seleccionar debidamente aquello que mejor iba para su organismo. Cuenta Mark que todo aquello le hizo reflexionar y se preguntó si los seres humanos tienen también algún tipo de sistema que les hace seleccionar unos u otros sabores, dependiendo de las necesidades del organismo. Y lo cierto es que así es. O así era. Durante millones de años la evolución del ser humano parece ser que descubrió qué es lo que mejor le venía, dependiendo de sus necesidades, y desarrolló un complejo laboratorio químico dentro del cerebro, para seleccionar estos alimentos dependiendo de las necesidades. Exactamente lo mismo que le sucedía a las vacas. De hecho, yo os diré que los escáneres cerebrales revelaron algo muy interesante. La experiencia del sabor necesitaba muchísima más capacidad de procesamiento de nuestro cerebro y absorbía más materia gris que cualquier tipo de experiencia sensorial. Digamos que el gusto y el olfato era lo más, importante dentro del cerebro, o lo que más energía gastaba y necesidades y recursos. Otro interesante dato parece ser que la selección más grande o la parte más grande del genoma humano, la sección más grande del genoma humano, parece ser que está relacionada con la nariz. Entonces, a efectos evolutivos, el sentido del olfato tiene que tener una importancia vital en el propio ser humano. El olfato ocupa gran parte de nuestro cerebro y gran parte de nuestro genoma. Entonces, es muy importante. Fue en la Universidad Estatal de Utah, en Fred Provenza, cuando demostraron que los animales utilizaban los sabores para obtener los nutrientes requeridos. Y al parecer lo mismo era aplicable a los humanos. Esta era la razón por la cual existía este increíble aparato de detección química que tenemos todos nosotros. Durante millones de años, este laboratorio ha funcionado perfectamente. Nos ayudaba a equilibrar nuestra nutrición. Podíamos encontrar aquellos alimentos que necesitábamos y también nos ayudaba a no comer en exceso. Digamos que esa capacidad humana de oler los alimentos sin ser falsificados nos permitía estar más delgados o nos permitía mantener el peso adecuado. Era una especie de termostato biológico, o lo es, la nariz humana, estos sentidos, el olfato.
Pero ocurrió algo ocurrió en la década de los años 50 del siglo XX, y es que apareció una máquina que se llama cromatógrafo de gases. Cromatógrafo de gases. Se puso a la venta en aquella década de los años 50 y en aquel punto, en esa década, los científicos por entonces no tenían ni idea de dónde venía el sabor. Se había trabajado mucho sobre los nutrientes, las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, se sabían muchas cosas de las grasas, pero se desconocía todo lo referente con el sabor, no se tenía ni idea. Al parecer, los sabores eran o formaban parte de los alimentos en unas cantidades tan pequeñas que se podían medir como partes por millón. Aquello era prácticamente incapaz de poderse detectar, o partes por 1000 millones. Pero aquel aparato, el cromatógrafo de gases, era capaz de coger un trozo de comida y literalmente separar todos los compuestos en la bobina que tiene en su interior para detectar con qué partes o con qué está formado ese alimento. Los científicos no tardaron mucho en darse cuenta de que eran capaces de simular químicamente todo tipo de sabores. Y ahí es donde apareció la figura del aromatizante. E incluso se llegaron a crear fábricas de sabores donde los alimentos recibían una adulteración a su sabor original. En ocasiones, ese sabor era ampliado. En ocasiones era camuflado y en otras ocasiones modificado. Esto hizo que este increíble laboratorio que el ser humano tenía se confundiese constantemente, y cuando decía nuestro organismo, o nuestro organismo hablaba diciendo que quería cierto sabor para curar algunas de nuestras enfermedades, sofocar ciertas dolencias o necesidades, lo que le estábamos suministrando era sencillamente comida falsificada, que no producía el mismo efecto que durante millones de años habíamos sido capaces de producir autocurándonos de manera natural. Ahora ya no podíamos. Digamos que esa falsificación de los sabores empezó a alterar la correcta fuente de suministro de alimentos que de manera natural el cuerpo necesita. Hace tiempo mostré una foto en la que aparecía a la calle Wall Street, una foto sacada a principios del siglo XX, en la cual había mucha gente en aquella calle. Era una foto en la que sencillamente no aparecía nadie obeso. Nadie gordo, no hay gordos en aquella foto. Se ven cientos de personas y ninguno está gordo a principios del siglo XX. Voy a poner la foto de nuevo, que sé que algunas personas me han escrito diciendo que le gustó esa observación. Hablo de principios de los años 20. El cromatógrafo de gases no existía y tampoco existían los aromatizantes. Pero desde luego, a partir de ese punto, lo cierto es que a partir de los años 50 y concretamente de los años 60, parece ser que los índices de obesidad humana se estaban disparando y un montón de nuevas enfermedades parecían surgir de la nada. Quizás sencillamente porque la utilización de esos aromatizantes artificiales estaba confundiendo a nuestro organismo y en ocasiones le estábamos dando aquello que no necesitaba o incluso que nos perjudicaba, mientras nosotros de manera natural creíamos que estábamos entregándole al cuerpo lo que necesitaba. Estos sabores artificiales inicialmente venían etiquetados como tal, ponía aromatizantes artificiales, eso es lo que ponía. Entonces lo que empezó a ocurrir es que a la gente no le gustaba eso de aromatizantes artificiales y la industria de la alimentación empezó a modificar su estrategia, cambió. Astutamente creó la figura del llamado sabor natural, que eso es lo que ponía. ¿Y qué es lo que hacían? Pues confundir a la gente. La gente pensaba que aquel sabor que tenía el alimento procedía de manera natural de él mismo, que era mucho más saludable y que los propios sabores artificiales, pero que en realidad habían hecho era extraer de ciertas especies sabores obtenidos a través de medios naturales. Lo que había ocurrido es que la industria había utilizado métodos de fermentación y evaporación para conseguir química compleja y, en resumidas cuentas, aquello que llamaban sabores naturales era lo mismo que los sabores artificiales, ni más ni menos. Pero continuemos con Mark, el periodista del que hablábamos al principio. Mark afirma que la condimentación artificial de los alimentos está impulsando a la epidemia de la obesidad en estos momentos.
De hecho, más de 2/3 de los estadounidenses, y pongo aquel país como ejemplo, afortunadamente España tiene una tasa de obesidad muchísimo más baja, pero 2/3 de los estadounidenses o tienen sobrepeso o son obesos directamente, porque comen constantemente alimentos procesados y aromatizados artificialmente, que es lo que posiblemente vaya ligado a ese problema, causa-efecto. Luego también habla Mark de algo muy curioso, el misterio que le ocurrieron a los tomates. ¿Los tomates? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a nuestras personas mayores decir que el sabor de los tomates en la actualidad nada tiene que ver con el sabor que tenían en su niñez? Esto no es una percepción, es una realidad. Hasta tal punto es una realidad que la Universidad de Ciencias de Horticultura de la Universidad de Florida empezó a efectuar una serie de investigaciones en la década de los años 90, tratando de descifrar qué es lo que le había ocurrido a los tomates. De hecho, las nuevas generaciones no saben realmente cómo sabe un tomate. Nuestros niños y los niños de nuestros niños, cuando crezcan, no sabrán el auténtico sabor de un tomate. Y en aquellas investigaciones que se descubrieron, se dieron cuenta que durante los últimos 100 años había aumentado 10 veces la producción de tomates. Se había multiplicado por 10. Habían incorporado muchos químicos para producir cosechas que dieran una larga vida útil, para ser resistentes a enfermedades, para que estas cosechas fuesen resistentes a un montón de daños que pudieran venir de distintas fuentes, y por supuesto esta hiperproductividad había dañado notablemente el sabor original del tomate. Los tomates descubrieron que tenían ni más ni menos que 26 compuestos de sabor, algo que había impulsado al ser humano a comerlos cargando de esa manera sales minerales en su interior. Es una auténtica fuente de nutrientes, una gran riqueza para el organismo, y sin embargo los tomates actuales ya no tienen esa capacidad. Evidentemente, Mark llegó a la conclusión de que ya no podemos confiar en nuestro instinto natural a la hora de comer. Tenemos que comer utilizando nuestra mente. Una mente que inhibe el instinto natural que tenía el ser humano y que tiene desde hace millones de años. Si comemos utilizando la mente, seremos influidos para comer lo que realmente no necesitamos, sino que aquello que resulta más beneficioso para la industria de la alimentación, y que ha sabido correctamente utilizar el marketing adecuado para que nuestra mente piense que es lo que realmente necesitamos, cuando quizás no sea así. Solo el instinto es el que es capaz de reconocer eso que realmente necesitamos. Lo he dicho aquí, lo he dicho muchas veces, el ser humano vive en un medio hostil, donde se nos ha afinado o se nos ha hacinado en inmensos grupos humanos y única y exclusivamente para consumir y producir. Todo aquello que no sea producir, digamos que tiene que estar prohibido. Lo dejamos aquí, no quiero hacer de este vídeo algo más largo. Espero que con ello sea usted capaz de sacar e identificar los sabores o esos sabores que nos muestran en muchas ocasiones, en muchos productos que han sido procesados y que lo único que hacen es crear un gancho a unas falsas necesidades que usted tiene. ¿Está usted obeso? Quizás sea porque su organismo está siendo engañado constantemente por la alimentación que le están entregando. Lo dejamos en este punto, como he dicho antes. Y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.